Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de los historiadores Talía Montes Resinas, historiadora del Museo Nacional de Historia, y del maestro Pedro Celis, especialista en historia del ejército. El tema de hoy es ligarlo a una entrevista anterior, también de Somos Nuestra Memoria, de ahora unas semanas, sobre el ejército, la conformación del Ejército Federal Porfiriano. Hoy vamos a hablar del Ejército Federal y la Revolución y de un asunto que normalmente no tomamos en cuenta. La Revolución Mexicana, como todos sabemos, fue una guerra civil, pero en su primera parte fue un enfrentamiento entre los revolucionarios y el Ejército Federal. Cuando uno lee los informes presidenciales, por ejemplo, de Victoriano Huerta, él habla básicamente del número de hombres que tiene el Ejército Federal y lo hace crecer de más o menos 75,000, 80,000 hombres a 250,000 según su informe presidencial. Y platicamos también alguna vez sobre las levas, etcétera. De lo que no hemos hablado es de que para que haya una guerra y haya dos ejércitos necesita haber un armamento, necesita haber herramientas para que ese enfrentamiento se convierta en un hecho decisivo en la historia de la revolución en este caso. Hoy vamos a hablar de la capacidad de fuego del Ejército Federal. ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Cómo se conseguían? ¿Cuántas eran? ¿Cómo ensayaban? ¿Cómo las probaban? Etcétera. Y para eso vamos a tener un diálogo entre Pedro Celis y Talía Montes, un especialista del ejército, y Talía Montes, que es la curadora de tecnología del Museo Nacional de Historia y que también ha trabajado con mucho cuidado las armas que vienen del antiguo Museo de Artillería, de las cuales llegan al museo primero de Arqueología, Historia y Etnografía y después al Museo Nacional de Historia, que son parte de nuestro acervo. Bienvenidos, Pedro, bienvenida, Talía. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos empezando, si quieren. ¿Qué tipo de armas tenía el Ejército Federal hacia 1911, Pedro, cuando el estallido de la Revolución moviliza a un ejército que tenía mucho tiempo de no tener una guerra enfrente? Bueno, yo quisiera comenzar yéndome incluso un poquito más atrás para ir viendo qué es lo que tiene para el inicio de la revolución. Como sabemos, la primera mitad del siglo XIX, pues México en efecto lo que está haciendo es comprar armamento y mucho de este armamento que compra, las armas portátiles son armamento de segunda mano. Es decir, durante incluso la guerra con Estados Unidos, lo que tenemos son fusiles que vienen de Inglaterra y que algunos de ellos incluso estuvieron en las guerras napoleónicas. Es decir, es todo lo que se está desechando de países como Inglaterra, Estados Unidos, es lo que está comprando el gobierno mexicano. De ahí creo que viene esta frase famosísima del Museo de las Intervenciones del general Pedro María Anaya, cuando se toma el museo y dice, bueno, si yo tuviera parque, ustedes no estarían aquí. Y es que en efecto tenían parque. El problema es que tenían parque de diferentes calibres, de diferentes adarmes, y no hay una estandarización ni de los fusiles ni de las balas que se tienen, ¿no? Entonces, ese era el gran problema que hay durante los años previos a la República Restaurada y al Porfiriato. Otro dato interesante es que durante el Porfiriato, en la creación de estos límites de frontera del Estado mexicano, tiene México siempre roces con la región de Guatemala.
y existirán ya para 1880-82 brotes muy probables de una guerra con Guatemala. Y es ahí donde viene el ejército a prepararse para una posible guerra exterior, con todo lo que viene de los años previos. Y cuando uno ve los informes que se hacen desde el Estado Mayor del Ejército, se está planificando cuál va a ser la división de hombres, quiénes van a dirigir cada una de las unidades para lanzarse una posible guerra con Guatemala. Y ahí es interesante porque todos los que están ocupando estos lugares son los antiguos militares que nosotros vemos en el periodo de la Reforma, de la República Restaurada, y que muchos de ellos pertenecen a bandos contrarios, pero con este proceso de reconciliación del Porfiriato, se está echando mano en una posible guerra de gentes de diferentes bandos para hacer una posible movilización hacia Guatemala. Y la recomendación que hace la gente del Estado Mayor es compremos artillería, porque no tenemos artillería. ¿Dónde hay que comprarla? Y están sugiriendo países muy concretos. Están sugiriendo Italia, Holanda y Estados Unidos. Y los mecanismos que están sugiriendo son a través de contratistas. Es decir, tenemos contratistas en Estados Unidos, en las regiones de Italia, y se puede hacer los contactos de ellos para comprar artillería con la correspondiente que viene a la compra, pero más aún cuánta se necesita, por ejemplo, y cuántos fusiles se pueden comprar a través de contratistas. Principalmente la artillería están pensando Holanda e Italia. Y las armas cortas, lo que están pensando es Estados Unidos. Las armas cortas y las balas que vengan de Estados Unidos. Entonces, en términos generales, así se iba moviendo una posible guerra para la década de los 80. Es a partir de la década de los 80 cuando se viene ya este proceso más de institucionalización en las academias militares y se empieza a crear todo un núcleo de oficiales, de artilleros, que a partir de la década de los 80 empiezan a hacer la intención de producir armamento propio en México o armamento modificado de algunos otros países con algunas modificaciones. Entonces, ahí es donde están, por ejemplo, la figura del más conocido de los artilleros mexicanos en este sentido, que es Mondragón, que va a ser por ahí lo que se conoce como la pistola Porfirio Díaz, el fusil Porfirio Díaz y el fusil Mondragón, que son las patentes, incluso él se las da al gobierno mexicano para la producción de estas armas, y en algún momento se mandan a producir algunas de estas armas a países como Suiza. Entonces, es a partir de la década de los 80 cuando México empieza a tener ya relaciones con Alemania, con Suiza, con Inglaterra, con Estados Unidos para la producción, compra, verificación de la construcción del armamento y su posterior llegada a México. Entonces, se va creando toda una red, tanto académica en el Colegio Militar y de adquisiciones a través de contratistas muchas de estas armas, pero también a través del contacto directo con algunas de las fábricas más importantes de artillería, principalmente artillería en Europa, Alemania y Francia principalmente. Bueno, a ver, pero en cuanto a números, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si vamos a comprar artillería para pelear con Guatemala, ¿de cuántos cañones estamos hablando? Te lo pregunto por lo siguiente, de repente no tenemos mucha idea de la cantidad de gente que tiene que servir un cañón y la manera como lo organiza la ordenanza militar de un artillero y su servidumbre, cuánta gente es. Cada 5 cañones forman una agrupación particular, etcétera. Pero eso ya estamos pensando para el siglo XX, cómo se va haciendo este proceso de compra y de qué se trata para que decidan finalmente hacer una industria militar, que es de la que tenemos huella en el Museo Nacional de Historia y de la que nos va a hablar después Thalía. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, en términos generales, pensemos que la dinámica del ejército federal en conjunto. A veces incluso hablamos de números del ejército y siempre los números son como muy inciertos, es decir, a veces se manejan datos de 15,000 efectivos hasta 30,000 efectivos en el ejército en su conjunto. El dato oficial que dan lo que es el llamado DETAL, que son los detalles que publica el gobierno, por ejemplo, el de 1897, habla de una cantidad de 27,000 efectivos. Eso es lo que en términos generales tiene el ejército según los datos oficiales del propio gobierno. La propia secretaría dice 27,000 efectivos. Ahora, de estos 27,000 hay un segmento que es lo que se conoce como el ejército auxiliar.
y es ahí donde viene la diferencia de funciones en cómo se organizan precisamente o cómo se pretendían organizar las unidades para una posible guerra. Es decir, tenemos al ejército permanente y tenemos un ejército auxiliar. Y a lo largo de los años, lo que se va intentando es dividir las funciones. Es decir, en el colegio militar lo que hay es la formación de artilleros constructores. Y lo que se va a crear en 1905 es la escuela de aspirantes. Y la escuela de aspirantes tiene como objetivo formar oficiales tácticos, tácticos de todas las armas. Es decir, el colegio militar iba a formar a las élites científicas y el objetivo fundamental era ingenieros y artilleros. Ingenieros constructores y artilleros constructores. En cambio, la escuela militar de aspirantes pretendía formar a oficiales de infantería y caballería, pero también a los tácticos de artillería y a los tácticos de ingenieros, es decir, a los zapadores y a los que manejaban artillería, pero de menor calibre, en caso concreto, ametralladoras. Es decir, las ametralladoras están entrando dentro de esta figura de la artillería para estos años. Entonces, en términos educativos, ese era el proyecto. Tener una escuela que se encargara de los niveles tácticos para ingenieros, artilleros, caballería e infantería. Y el colegio militar para el desarrollo científico. Entonces, es ahí la primera estructura. ¿Qué es lo que se está pensando? Pues que los artilleros se dediquen precisamente al desarrollo científico y hay un proyecto en 1897 para hacer, por ejemplo, 2 escuelas más. Una escuela específicamente de artilleros y una escuela de apuntadores, apuntadores de artillería. Entonces, hay en 1897 un proyecto para que el sistema educativo militar crezca y se dé un área de especialización en artilleros. Para desgracia de los militares, del grupo interno, pues ellos le plantean a la Secretaría este proyecto, no pasa este proyecto y se sigue manteniendo estas 2 escuelas, el colegio militar y algunas escuelas para oficiales y tropas, para mariscales, para oficiales, tropas. Y va a ser solo hasta 1905 cuando se crea la escuela de aspirantes. Entonces, va a ser como el intento de ir transformando un poquito la estructura educativa. Eso en términos generales. Después vienen los funcionamientos. Estamos hablando de que sí, en efecto, una batería tendría que estar compuesta por un conjunto de cañones. Estaríamos hablando entre 5 y 6 cañones. Eso es lo que se conoce como la idea de una batería. Incluso vienen estos procesos de adiestramiento de formar a las unidades en batería, es decir, de forma escalonada, para que tengan cierto espacio de tiro, y ahí es donde viene la cantidad de gentes que va a ocupar precisamente una artillería. Es decir, si ponemos, por ejemplo, la batería que estaba en el museo, cerca de lo que hoy en día es el Museo Casa de Carranza, que dirigió el general Felipe Ángeles, él dirigía una batería. Entonces, él como general estaba a cargo de esta unidad de 6 cañones. Estás hablando de 1913. De 1913. En la escena trágica. Y para cada uno de los cañones estaríamos hablando de entre 5 y 6 personas de niveles tácticos que serían los encargados de operar en términos de hacer la limpieza, de hacer el aprovisionamiento y darle funcionamiento. Es decir, estaríamos hablando más o menos de cerca de 30 hombres que estarían cubriendo lo que es una batería. Y esos con sus oficiales a cargo. Es decir, sí hay un intento por sistematizar e ir produciendo sistemáticamente cañones, pero también a la vez operarlos de manera sistemática con gente especializada que iba a salir de estas 2 escuelas, de aspirantes y de la escuela y del colegio militar. En términos generales, así es como se está pretendiendo el funcionamiento. En cuanto a las cantidades de armas, lo que tenemos son informes de los pedidos a partir de 1896, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la memoria de guerra de 96, se habla de una compra de 29 ametralladoras Colt, que son más o menos de este número los pedidos que se hacen. 29 ametralladoras, 4 baterías, es decir, estos conjuntos de 5 o 6 cañones, 4 baterías, estamos hablando que las compras son entre 20 y 25 cañones por pedido, las ametralladoras, y con estos vienen también otro tipo de armas que son los llamados morteros, es decir, es lo que también se está comprando para estos momentos. Estos pedidos que se están haciendo, por ejemplo, que te hablo en particular de las 28 ametralladoras de las 4 baterías de montaña, estamos hablando de calibres de 70 milímetros,
Ujú. Y de estos morteros de 80 milímetros, estos están haciendo las compras en Alemania. Entonces, son más o menos los paquetes que está comprando. Y aquí lo interesante es que México está comprando estos paquetes en diferentes países. Es decir, hace este pedido a Alemania, hace otro pedido similar a Francia y hace pedidos similares o de otros tipos de artillería para los Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. Pues entonces entendemos por qué don Porfirio Díaz tenía tanta confianza en el ejército cuando vinieron las rupturas de 1910-11, porque tiene un ejército muy bien estructurado, con una oficialidad muy educada, eh, bastante bien armado. No se da la guerra con Guatemala y sin embargo fue un llamado de atención para modernizar tecnológicamente al ejército. Pero también sucede esto interesante, los proyectos de escuelas de artilleros y estas especializaciones de las que hablas no se dan. Y no se dan porque México no es un país expansionista. Y sin embargo, sí se da la idea de ahorrar y de tener una tecnología propia, creando el área de industria militar, que es la que ha nutrido en buena parte de piezas las que tenemos nosotros en el museo y de las que nos puede hablar un poco Talía. Te doy la palabra, Talis. Es interesante lo que nos está platicando el maestro Pedro Celis, porque se refleja claramente materialmente en las piezas que tenemos en el museo y principalmente esta década de 1880, cuando menciona esta institucionalización del ejército, esta necesidad de formarlo y de educar a un grupo para este fin. Y es el momento en el que se crea el Museo Nacional de Artillería, un museo que era únicamente en un principio para la formación de estos jóvenes, no estaba abierto al público, era para que estos jovencitos vieran físicamente los materiales que tenían y al mismo tiempo tuvieran una enseñanza patria, además de una enseñanza práctica y material. Está esta búsqueda por tener referentes de piezas que habían sido utilizadas desde los primeros enfrentamientos armados. Entonces tenemos ya para 1890 la formación de estos salones dedicados a Hidalgo, a Morelos, ya muy específico en las temporalidades. Al principio, este museo nace con la intención nada más de reunir los materiales y conforme van consolidándose, van armando estos periodos de la historia. Y también es interesante esto que nos menciona de las compras, porque sí, precisamente vemos en el armamento que tenemos en el museo cómo están presentes estas piezas italianas, estas piezas, en el caso de armas cortas, estas piezas estadounidenses y la presencia de armamento alemán. Entonces, está muy claramente visualmente las piezas están ahí presentes. Algo que es para mí lo disfruto bastante, el tener el contacto directo con la pieza, es que esto que mencionó al principio el maestro Pedro Celis, es que una de las características de las armas, una constante, es que son piezas caras, entonces no se desechan cuando viene una nueva tecnología, sino estas piezas se van a ir modificando. Entonces, es muy raro encontrar una pieza que no tenga un elemento que le haya sido añadido. Esto lo vamos a ver muy claramente en las armas blancas, el cambio de la hoja, pero también lo vemos en las armas de fuego cortas y en las armas de fuego largas, y también la presencia e incorporación de modificaciones. Esto también lo podemos ver muy claramente en las piezas. Cuando estás hablando de las armas del Museo Nacional de Historia, nos estamos refiriendo al Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Exactamente. Bueno, ahorita que lo mencionas, sí.
El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec tenemos una parte muy importante de este Museo Nacional de Artillería que se crea en 1887, como lo mencioné, para la formación de los alumnos. Para 1904 o 5 se empieza a habilitar para que gente interesada pueda acudir al museo vía una solicitud previa, ya se empieza a abrir al público, y para 1916 se decide cerrar el museo. Y todavía yo no he encontrado realmente cuál es el motivo por el cual cierran el Museo Nacional de Artillería, por qué deciden no nada más cerrarlo y cederle toda la colección completa al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que se encontraba a un costado de Palacio Nacional. Están los documentos de esta sesión del museo. El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía dice, sí, yo la recibo, tengo espacio para recibir esta gran colección, principalmente porque habían vaciado los talleres de la imprenta de este museo de arqueología, lo habían vaciado porque Castillo Ledón, junto con el doctor Atl, se habían ido a Veracruz con Carranza, entonces se llevan la imprenta, los talleres, y instalan una imprenta en Veracruz. Entonces queda liberado espacio en el museo, entonces puede el Museo Nacional de Arqueología recibir esta gran colección. Y ya en el Museo Nacional de Arqueología esta colección se empieza a dividir, una para el estudio de las banderas, una sección ya dedicada a cada uno de los héroes, entonces se empieza a acomodar toda esta gran colección dependiendo de cómo estaba organizado para 1916 y 17 este museo. Y para 1944 vamos a recibir estas dos grandes colecciones con las cuales el Castillo de Chapultepec va a abrir sus puertas, que es la colección de historia del Departamento de Historia y el Departamento de Etnografía Colonial y Moderna. Es por eso que sí, que nosotros tenemos esta gran y hermosa colección, hablando tecnológicamente, porque al tener esta colección y convivir ahora en el Museo Nacional de Historia con colección privada que se formó a partir de particulares, es muy interesante poder comparar la formación de estas dos colecciones, porque por un lado vemos la colección de los privados, cómo hay esta búsqueda sí de reunir piezas con un nivel tecnológico, pero también está presente el nivel estético a profundidad. En cambio, las piezas que provienen del Museo Nacional de Artillería es nivel tecnológico, pero aparte está la presencia del vínculo directo con un personaje o hecho de la historia. Eso es muy, muy importante. Y el trato que le dan a estas piezas, el cómo se guardan estas piezas, porque hay algo que nos liga directamente con un hecho, con algo. Es un tratamiento muy distinto que se ve al revisar el conjunto de la colección. Son estas piezas de prueba que, a ver, ya voy a poder compartir. Son estas piezas de prueba que se conservan. Y no nada más son piezas que, por lo que estamos viendo, la solicitud de compra a Alemania, y se prueban estas piezas, se van a probar hasta que revienten. Entonces son de más de 4,000 tiros y también se prueba la pólvora. Entonces van a probar qué tipo de pólvora se va a necesitar, se empiezan a hacer los disparos y hasta que revienta el arma y no la desechan. Van a conservar la pieza realmente completamente fracturada, quemada, y le van a poner una etiqueta. Y la etiqueta va a decir con cuántos tiros se probó, con qué tipo de pólvora se utilizó y los daños que va a tener la pieza, si va a dañarse la maquinaria o la caja.
de madera, entonces el soporte de madera. Entonces, es interesante cómo el mismo museo va a conservar esas piezas, no las desecha. Y bueno, voy a retomar un poquito lo que estás platicando. Está en las colecciones, por un lado, las armas que pertenecieron a personajes importantes, que son las que iba guardando fundamentalmente el Museo de Artillería. Tenía a un grupo de generales que se dedicaban a hacer la autentificación, se llama la Comisión de Auténticas, la autentificación de todas estas piezas, no solo armas, también banderas. Y, por ejemplo, tenemos algunas armas que son exclusivamente para duelo, no son armas del ejército, sino son armas de generales, la de Comonfort, por ejemplo, la de Mariano Escobedo, por ahí, en fin, alguna de Miramón, un rifle, etcétera. Pero esas armas sí están ahí por su calidad estética y tecnológica. Las otras, las que estaban en el Museo de Artillería, yo tengo idea, y que me corrija Pedro en este momento, que el museo cierra porque Carranza empieza a hacer una reestructuración general. El Ejército Federal había desaparecido en 1914 y Carranza empieza a hacer una reestructuración general de los edificios, incluyendo el antiguo edificio del Colegio Militar, que es este castillo de Chapultepec, a donde, por ejemplo, derriban toda el área de dormitorios de los cadetes y la buena cantidad de excusados y de lavamanos, etcétera, van a dar a Querétaro para habilitar los lugares a donde van a estar los diputados constituyentes del 16 y 17. Pero se deshace el Colegio Militar y rehace Carranza el castillo, y es paralelo a este traslado del que tú estás hablando del Museo de Artillería. Entonces, en realidad, lo que hace Carranza es, al desaparecer el Ejército Federal, tiene que reestructurar no solo lo que nos está platicando Pedro de su organización para adaptar al Ejército Revolucionario al nuevo Ejército Nacional, sino también los edificios. ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, en efecto, creo lo que dices en términos del proyecto de reorganización de Carranza. Y esto tiene que ver mucho también con terminar con este ciclo del ejército federal, porque de hecho uno lo que va viendo a lo largo de los 100 años entre 1821 y 1914, va viendo una transformación en términos de la categoría, de la categoría de los oficiales más importantes al interior del ejército. Es decir, en los primeros años los más importantes eran los ingenieros. Incluso Colegio Militar está en manos de ingenieros, los proyectos de educación son elaborados desde ingenieros, pero conforme va adelantándose el siglo y van llegando las nuevas tecnologías europeas, este cambio tecnológico, el arma que se empieza a volver la más importante va a ser las armas de artilleros. Entonces, poco a poco la artillería va desplazando a la figura de los ingenieros, y algo que es tradicional en los ejércitos, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que los museos son los museos de artillería. Es decir, son los museos de artillería los que van a resguardar tanto banderas, uniformes, las armas, como este cambio en términos de pasar de la importancia de los ingenieros en la primera mitad del 19 a la importancia tecnológica y a la artillería como la élite de la formación militar. Y en ese sentido, lo que se hace un tanto con el proceso del cambio revolucionario con Carranza es terminar un poquito con esta estructura militar, y también se intenta borrar esta figura de este ejército, y me parece que tiene razón en el sentido de la reestructuración, de mandar todo este acervo hacia instituciones de carácter civil y no de carácter militar. Entonces, sí creo que es por ahí la explicación. Y habla de las dinámicas en términos políticos de terminar con este ejército, con la visión de este ejército que era el ejército porfirista, ¿no? Y quizá una más se me olvidó, que liga con lo que está platicando Talía y el museo, Pedro. El Museo de Artillería estaba en la Ciudadela. La Ciudadela en ese momento era una suerte de antimonumento, porque fue el lugar a donde se pertrecharon los golpistas de 1913, del que estabas tú hablando hace un rato. Entonces, cuando
Carranza, que era un hombre, como hemos visto en alguna otra de las entrevistas, era un hombre muy apegado a la memoria histórica y le daba mucho sentido a la memoria histórica. Cuando deshace el colegio militar aquí es porque tiene que desaparecer la idea de, no de los leales que fueron con Madero, sino de los generales que fueron parte del Ejército Federal, incluso los que se fueron con Villa. Y por otro lado, al deshacer a la Ciudadela, le quitas ese tono que tuvo en un momento dado de ser el cuartel de los infidentes, pero además el depósito de las armas de las que está hablando Thalía, no solo las que se producían aquí, sino era el depósito de las armas. ¿Puedes platicarnos algo de la Ciudadela? Y ahorita le paso la palabra a Thalía. Sí, bueno, quisiera retomar dos aspectos, uno que mencionaste tú y uno que menciona Thalía. Por ejemplo, esta idea de que estaba bien pertrechado el ejército mexicano, solo por poner un ejemplo, para 1899 se hace una compra de 16,000 fusiles Remington. Es decir, para 1900 estamos hablando de que si el ejército tiene entre 15,000 y 30,000, por lo menos hay una estandarización en la mitad o más de la mitad del personal. Es decir, cuentan con un estándar de armamento, ¿no? Y en efecto, México está comprando todo este armamento para un posible asunto interno, porque en efecto parte de lo que es la ideología del porfiriato es, por ejemplo, en el caso de Marina, en Marina dicen no compremos barcos porque mejor formemos oficialidad. Y lo dicen muy claro los informes, no solo necesitamos armamento y la educación para un caso interno y poder mover a la gente. Y lo dicen muy claro, en caso de que haya una guerra, pues podemos comprar los barcos como una necesidad apremiante. Pero lo que no vamos a tener inmediatamente es una oficialidad que sepa, instruida, que sepa manejar esos barcos, ¿no? Entonces, lo primerito que les interesa es la educación y planeando la posibilidad de un conflicto interno y no tanto una guerra hacia el exterior. Y en ese sentido, lo que van haciendo también es, lo que comentaba Thalía, es estas reformas o estas modificaciones a las armas. Es decir, uno va viendo cómo se hace el pedido de armas nuevas, pero también se mandan armas 5,000, 10,000 a Francia, a Alemania, a que se hagan modificaciones, o a Estados Unidos. Es decir, a que se le cambie tal pieza, a que se implemente tal pieza. Es decir, se está haciendo este recambio en todo este mecanismo de la industria, no solo en México, sino se está mandando hacia el exterior para hacer estos cambios. Y esto nos lleva precisamente a las adquisiciones que están teniendo, ametralladoras. ¿En qué sentido son importantes y tienen que ver con la Ciudadela? Me parece que una de las cosas que no se ha visto todavía en el análisis de la historia y el caso concreto de la Ciudadela es la implicación de tener ametralladoras. Es decir, siempre hemos tenido esta visión de que Victoriano Huerta envía a las tropas leales a atacar la Ciudadela esperando que pues, sean bajas todas estas tropas leales. Pero el problema radica también en que esta nueva tecnología no se ha utilizado en forma directa en la guerra hasta ese momento. Es decir, las ametralladoras ya están desde 1850 más o menos, ya tenemos armas de repetición a una cadencia de disparo bastante grande. De hecho, es curioso porque los gobiernos están diciendo, cuando llegan los vendedores de armas, los gobiernos dicen, pues sí, estas armas son impresionantes y el enemigo pues, va a ser batido con estas armas, pero no las compramos porque hay un problema y el problema tiene que ver con los recursos, porque dicen una arma de esta cadencia de disparo va a gastar una cantidad de recursos en balas que va a dejar pobre a cualquier gobierno. Es decir, está ya la tecnología, se está utilizando, pero se está utilizando muy moderadamente todavía la artillería. Y uno de los lugares donde se está utilizando la artillería, en el caso de las ametralladoras, es la Ciudadela. ¿Y esto qué implica? Que es un arma que ya tiene 50 años de existir, pero que no ha entrado en combate a los puntos que va a llegar en la Primera Guerra Mundial. Es decir, todavía no se sabe cómo se utiliza, todavía se tiene la idea del impacto que provoca, pero todavía me parece que hay una especie como de moralidad en términos de no ser utilizada de forma tan indiscriminada. Y eso es lo que se tiene en la Ciudadela. Estamos hablando de decenas de ametralladoras que lo que tienes es no solamente el edificio que ocupas, sino distancias de 200, 300 metros a donde te pueden alcanzar las balas de estas ametralladoras. Entonces, eso hace que la Ciudadela se vuelva mucho más complicada en términos de una toma, ¿no? Es ahí donde van creciendo los números que por ejemplo, Rubio Navarrete da
de cuánta gente necesitaría para tomar este edificio, no tanto por la estructura del edificio, que es lo que también están contemplando, sino también por el tipo de armamento que se tiene, tanto fuera como dentro. Es decir, dentro, ametralladoras. Y desde la parte de afuera, tienen principalmente balas de golpeo, que no son las ojivas tradicionales que penetran y que rompen paredes. Es decir, es todo un recambio tecnológico en el que no saben los militares, nunca lo han utilizado los militares mexicanos, y que se encuentran en una situación de estar en una ciudad, en un edificio que además es el almacén. Es decir, tienen armas para aguantar durante semanas a cadencia de tiro continuo, y con las dificultades de no tener alimento. Entonces, se vuelve muy complicado el análisis del asunto de la ciudadela con estos cambios tecnológicos y contemplando estas armas que nos pueden dar una reconfiguración de lo que está pasando y de las dificultades que enfrenta Madero en los días de la decena trágica. Bueno, dos cosas nada más voy a aclarar. Es tan importante la ametralladora durante la escena trágica que el primer día, en un ataque a una batería de ametralladoras, es donde muere Bernardo Reyes. Y el segundo, cuando estás hablando del análisis de Rubio Navarrete, estamos hablando de un general, Guillermo Rubio, que fue la mano derecha de Huerta a partir del 20 de febrero, 22 de febrero, está en todo, es su artillero consentido. Vamos a hacer un paréntesis solamente para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con Talía Montes Resinas y con el maestro Pedro Celis sobre los temas de armamento y el Ejército Federal en el periodo de la Revolución, del Porfiriato y de la Revolución. Te paso la palabra, Talí. Sí, no quiero dejar suelto para mí todavía esta incógnita. Sí entiendo que Carranza está modificando toda la estructura física del ejército y por eso hace todos estos cambios en los edificios y está buscando esta idea que ya se estaba realizando en Europa de reunir en un espacio en concreto todas sus unidades y administración del ejército. Pero lo que yo me pregunto es por qué no se llevan, no conservan su colección, su museo. Ese es todavía lo que yo no he encontrado. ¿Por qué no lo conservan? O sea, es entendible que lo sacaran de la Ciudadela, totalmente claro, pero ¿por qué no lo conservan y de manera muy inmediata, fáctica, la dejan en custodia del Museo Nacional de Arqueología y Historia y Etnografía? Algo que también podemos ver en la colección que ahora tenemos en el museo, es que las piezas nos van también a decir cómo estaba dividido el ejército. Tenemos la presencia de las armas para la infantería, muy el uso de que está presente con el uso de armas largas con bayoneta y la diversidad de nivel tecnológico de la bayoneta. Es muy, muy interesante ver cómo están las diferencias, van avanzando de cómo anclar la bayoneta al fusil, cómo hay los sistemas mecánicos, los sistemas de presión para que salga disparada la pieza y no haya movilidad. Entonces, cómo se está habiendo niveles tecnológicos muy minuciosos en el uso de precisamente para la infantería con la bayoneta. Y después vemos cómo están las armas para la artillería, cómo están viendo la durabilidad de las armas largas para la artillería y vemos el uso de las que tuvieran al alcance las balas. Entonces todos los mecanismos que se ven en las cajas, en las guarniciones de las armas largas, eso está muy presente en la colección que tenemos en el museo y se puede ir rastreando cómo se van a ir modificando hasta llegar a este uso que mencionaba el maestro Pedro Celis de las ametralladoras. Entonces va uno viendo paso a paso cómo se van incorporando y esta búsqueda siempre que se está haciendo por tener
la posibilidad de contar con armas mucho más rápidas, de uso de más balas y con mucho más certeras y obviamente de causar un daño mucho más efectivo. Bueno, y en el caso de la bayoneta, yo tengo entendido que precisamente a partir de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, cambia los sistemas y el diseño de la bayoneta se vuelve mucho más letal cuando le hacen esta canaleta que obliga, digamos, a que en el enfrentamiento no tengas un herido que pueda después defenderse. Es decir, una vez que entra la bayoneta, ese hombre será una baja Desgarrado. permanente, sí, porque morirá desangrado. Y ese tipo de cosas se hacen ya sobre la guerra y van llegando a México un poquito después. Y me parece también interesante lo que estás hablando de él, por qué se cierra el Museo de Artillería. Tienes razón, no tendría por qué haber cerrado especialmente el Museo de Artillería, pero me quisiera meter un poquito en la cabeza de Carranza, porque Carranza hace 3 o 4 cosas que después no tienen un punto final. Una es el Museo del Imperio, aquí mismo en el Castillo de Chapultepec, que nunca abre. El otro es este Museo de Artillería que va a dar al de Arqueología, y la compra de la colección Alcázar, que tú también has manejado muy bien, y que va a dar toda al Museo de Arqueología, cuando podría haberse ido quizá al de Artes y Oficios, alguna cosa donde estaba el doctor Atl. Pero no, estas decisiones de Carranza me dan la impresión de que son los ensayos que él hace para crear un Estado nuevo, el Estado posrevolucionario, y que finalmente es en el que descansamos todavía hoy. Esto es les voy a mandar esta reflexión a los dos para que uno a uno me lo comenten. Estaba hablando hace un ratito el maestro Celis de la compra de rifles Remington. Hace quizás un año o dos, Talía Montes y yo estábamos platicando de la posibilidad de hacer una exposición probablemente virtual que se llamara Los Resortes, algo así como los resortes de la historia, etcétera, porque el resorte lo mismo servía para mover un reloj, una maquinaria de reloj que es parte de la Curaduría de Tecnología, que para los mecanismos de un rifle, que para las máquinas de escribir Remington. Entonces, en realidad, la clave de las fábricas de Remington no estaban ni en las armas, ni en las máquinas, está en el resorte. Platiquemos un poco de esto, de en dónde está la clave en el avance tecnológico de armas y en realidad de todo. O sea, si pensamos que un rifle se mueve igual que una máquina de escribir, estamos hablando de la entrada a la modernidad del siglo XX. Tú, Talía, primero. Yo lo que te podría decirles desde la colección que tenemos en el Museo Nacional de Historia es que lo que yo he podido ver hay un nivel tecnológico que se comparte a veces de manera desigual en los países, pero está por encima del desarrollo tecnológico de cada uno de ellos. Y este nivel tecnológico influye en cada uno en manera particular. Podemos hablar que hay un nivel tecnológico de gran espectro y luego se puede ver en una sola pieza. Entonces es así que al ver un arma larga, estamos viendo el desarrollo de la tecnología a gran escala. Estoy pensando en las armas de 1990, de 1900, en el que ustedes cuando van a sacar una copia de sus llaves, hay una maquinita muy pequeñita que hace el corte o el pulimiento de la llave. Esta, a una gran escala, es el que va a hacer la forma de las cajas de las armas de fuego a gran escala. Y ese nivel se hacía también, se estaba haciendo en las fábricas que hacían bicicletas, porque algunos elementos de las bicicletas tienen este pulimiento. Y
Entonces vamos a haber compartido ese desarrollo tecnológico por lo menos en estos 3 objetos. Igual el desarrollo que platicábamos de los resortes, lo vamos a ver en la elaboración de las máquinas de escribir y en el nivel de flexibilidad y durabilidad del metal, que tiene que por un lado ser resistente, pero por el otro lado tiene que ser flexible sin hacer lo que se hace en las hojas de las armas blancas. En las hojas de las armas blancas se busca una flexibilidad a partir de los vaceos o de las hendiduras de las hojas, pero ¿cómo se busca la flexibilidad en un arma de fuego donde no se pueden hacer estos vaceos? Entonces se está buscando aleaciones y diferentes combinaciones de los metales para buscar esta flexibilidad y que sean también de pequeño tamaño. Entonces, esto lo vamos a ver muy claramente en la presencia de la elaboración de los relojes y lo vemos también en la elaboración de las armas de fuego. Por eso vamos a encontrar en los talleres en México que una persona te va a arreglar un reloj y te va a arreglar un arma, porque están ajustando un mismo nivel tecnológico. Entonces, el asunto del desarrollo de un objeto tiene que ver con conocimientos que se van compartiendo, y que están presentes. En el caso del armamento, vuelvo a repetir como al principio, no es como ahora que tenemos un celular y de manera muy rápida lo cambiamos por el nuevo formato. Aquí la mentalidad es otra. Tenemos la pieza, que elementos de esa pieza sigan funcionando y lo que hay que hacer es cambiarle la parte que necesitamos para que funcione funcione como queremos. Entonces, las piezas en sí solas se van a ir modificando. Cuando me toca platicar o hablar sobre el desarrollo tecnológico en las armas, siempre les menciono que para estudiar una pieza, un arma, hay que entender cada una de sus partes. Si bien hay que verla en conjunto, es importante pensar que la pieza no se puede entender si no analizamos cada una de sus partes y cuál es el objetivo de cada uno de estos. Y vamos a ver entonces reflejado estos niveles tecnológicos en ella, en el conjunto. Sí, gracias, Thalys. Pedro, déjame hacerte la pregunta, tiene que ver con lo que está platicando Thalía y la reflexión de los resortes. ¿Por qué comprar Remington? Bueno, yo quisiera retomar un poquito también lo que comenta Thalía y ahorita llego a esta parte, ¿no? Los asuntos tecnológicos, por ejemplo, en el caso específico de las armas, a veces uno va viendo el proceso, ¿no? Por ejemplo, y son procesos que a veces no son tan cambiantes en términos de su repercusión en los niveles tácticos. Es decir, en cómo se enfrentan los ejércitos. Hay elementos generales que se mantienen durante cientos de años. Por ejemplo, la figura del asedio, ¿no? Era una forma que se mantuvo durante cientos de años. Hay elementos tecnológicos que cambian, pero el nivel táctico es el mismo. Y algo sucede similar con las armas de fuego. Es decir, el gran avance en un primer momento fue algo que parece como muy simple, pero que es el cartucho. Es decir, este segmento ya de papel con una cantidad específica de pólvora, con una composición específica química, y que lo que va a hacer es explotar a un cierto nivel para impulsar la bala. Es decir, el principio práctico fue el cartucho en su momento, ¿no? Lo demás ya se tenía como sabido. Después viene otro elemento tecnológico que va a ser el estriado de las armas, que es este rayado que tienen al interior para que la bala, porque la bala en un primer momento explotaba la pólvora y la bala iba pegando por toda el alma del arma y salía a cualquier lugar. Cuando se hace el estriado al interior de las armas, esto produce que la bala empiece a rodar, a circular, a ir en rotación, y esto hace que salga mejor direccionada. Entonces, poco a poco se van sumando como diferentes aspectos. Y creo que es bien interesante esto que hablas del resorte, porque ya se tienen los principios de la durabilidad del metal, de cómo sí tiene que ser el estriado, de cuál tiene que ser la composición de la pólvora, es decir, el cartucho. Quizá el gran cambio
tecnológico en las armas de fuego fue la ojiva, a diferencia de la bala circular. Es decir, esta forma que hace que no solamente vaya rotando al interior sino que tenga una penetración, ya no solo el golpeo. Entonces, parece que todos estos principios se van acumulando en términos de la efectividad del daño que puede producir un arma. Pero lo interesante es esto que comentas de los resortes, es decir, cómo ya se tienen todos estos elementos y hay uno que pareciera no tanto implicado con el arma en sí misma, sino con los mecanismos. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, las armas que empiezan a ser las armas semiautomáticas, que son precisamente las que se utilizan aquí en México y que van a ser el primer lugar, de los primeros lugares donde empieza a haber armas semiautomáticas. Entonces, creo que en ese sentido viene un poquito dónde viene la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué Remington? Y es que, en efecto, lo que Remington ha tenido es esta minuciosidad de estandarizar estos mecanismos, estos elementos tecnológicos, pero que son mecánicos, estandarizarlos y llevarlos a una gran cantidad de productos que son lo que están permitiendo mayor velocidad a una serie de avances tecnológicos que van cada uno por su parte y que son estos pequeños elementos que está desarrollando Remington como los que dan cierre a muchos de estos elementos que por su lado cada uno va en desarrollos tecnológicos diferentes. Entonces creo que por ahí va este sentido, por la efectividad, por lo simple a veces de la concepción de Remington en sus armas, ¿no? Fíjense, es que puesto así las cosas y pensando, por ejemplo, que para febrero de 1913 en la Ciudadela había 15 millones de cartuchos guardados, pensando en eso, uno no puede entender por qué el Ejército Federal fue derrotado hasta que te metes al nivel social, es decir, cuántos exmilitares bien preparados fueron a dar al ejército constitucionalista, al ejército villista y algunos incluso al ejército zapatista. Pero en términos de capacidad de fuego, el ejército federal parecía un contrincante tremendo para los revolucionarios y aún así pierde la guerra en año y medio. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la capacidad de fuego de un ejército un peso histórico en el resultado de la revolución? No digo de las guerras, porque en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, creo que sí tiene, por supuesto, un peso tremendo, pero en el caso de la revolución, tiene un peso la capacidad de fuego del Ejército Federal frente a los revolucionarios. Primero vamos con Pedro y luego con Tali. Yo quisiera comentar en ese sentido el elemento social del que hablas. Hay quizá una idealización de este proceso de modernización, de la adquisición de armas, de la profesionalización, y hay una expectativa de cómo podría operar este ejército, ¿no? Y creo que el único momento en que se puede analizar esa expectativa llevada a la realidad fue en un momento bien específico, que va a ser la campaña contra Pascual Orozco. Es decir, va a ser el momento en que operan los generales formados en academias, con un ejército que es el permanente, pero lo que le da la fuerza de operatividad es los revolucionarios que habían entrado como auxiliares. Es decir, se estaban cumpliendo todas las aspiraciones de un ejército moderno en ese momento. Es decir, tener oficialidad preparada, tener un estado mayor, tener un armamento estándar, y más aún, que era fundamental tener ejércitos de masas, es decir, sectores que sean los grandes sectores sociales que se sumen al apoyo de un ejército. Entonces, si bien ahí hay un juego en términos también del espacio, del retrasar la operación contra Orozco, creo que es el único momento en que llegan a una idealización concreta, o más bien a una concreción de lo que había sido la idealización del Ejército Federal. Y es interesante porque uno podría tener todos los demás elementos, la educación, los estados mayores, las armas, pero no cuentan con ese elemento social que es el que hizo ese cambio. Entonces, es ahí donde uno se pregunta por qué Porfirio Díaz, y ahí está el detalle, no echó a andar la maquinaria de levantar los ejércitos de masas. Claro, hay un problema de carácter social debajo, pero ahí es donde nota que Victoriano Huerta, cuando su gobierno, él intenta echar a andar la maquinaria
tanto así que va a crear estos grados de ejército de operaciones, es decir, general de ejército y general de cuerpo de ejército. Se ven las mentalidades de dos personajes, Porfirio Díaz, que no echa a andar la maquinaria, y Victoriano Huerta, que decide echar a andar la maquinaria, y de ahí las levas tan numerosas a las que te referías al principio, la idealización de un ejército de 250,000 efectivos. ¿Cuál es el problema? El problema es el asunto social y el asunto humano, que es el que crea la variable ante las dinámicas de modernización de este ejército, creo yo. Talía. Cuando de manera cotidiana platicamos de algún tema social y por lo general menciono, bueno, es que esto se debe a naturaleza humana. Y no lo digo, cuando digo naturaleza humana, lo digo en el contexto militar, porque cuando uno revisa los títulos de la biblioteca que también tenía Museo Nacional de Artillería y que gran parte de estos libros pasaron a lo que hoy es la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Ellos en varios de los textos que son de consulta para los estudiantes mencionan el factor es que hay que tomar en cuenta la naturaleza humana. Entonces, ellos, si bien mencionan que hay que saber manejar el armamento, conocerlo, estar abastecidos y tener muy claras las estrategias, ellos sí mencionan esto que en algunos textos aparece como y la naturaleza humana, que es un factor que deben ellos tener presente, identificar, porque si no tienen este elemento claro, ellos mencionan, pues perdemos el combate. Entonces, están claros de que hay este elemento que hay que tener en cuenta para saber qué tanto van a arriesgar y movilizarse. Pero fíjate, Talis, qué bueno que mencionas eso, porque la lectura yo hace muchos años leía esos libros cuando estábamos trabajando al Ejército Zapatista y llegué a conocer libros y revistas militares de los años 50 para atrás. Y cuando hablan de naturaleza humana, yo estaba pensando en otra cosa. Hoy quizá cuando hablo de naturaleza humana estaría pensando en el carácter universal del ser humano, pero los militares creo que pensaban en otra cosa. Estaban pensando realmente en el ideal de un soldado. Por ejemplo, un muchacho de 13 o 14 años probablemente no pudiera cargar uno de los rifles de estos que les llamaban orejones, que son unas pues mosquetones. Pedro ahorita me podrá corregir muy bien, pero que pesan 5 o 6 kilos más todo lo que llevan encima. No era tan fácil. Cuando están hablando de naturaleza humana, es la diferencia entre un niño y un hombre, como decían ellos, es el que pudiera ya en un momento dado cargar un rifle. Y quizá mi idea rara deviene de haber leído un documento del Ejército Federal para saber a quiénes levantabas de leva y hablar de lo que está mencionando Pedro Celis de esta base social. No levantabas de leva ni a mujeres, ni a muchachitos, ni a niños. Levantabas de leva a hombres que ya pudiesen en un momento dado cargar un rifle, no importa si tuvieran miedo o no, o que fueran capaces de cargar un rifle. El hecho de volverlos blanco le costaba al otro ejército una bala o tenían una carga económica contra el enemigo. Pero esa es la lectura que ahorita que lo estás mencionando, me estoy acordando, cuando yo pensaba en naturaleza humana, yo estaba pensando en lo que ahora diríamos ergonomía, y no la parte del alma humana, que esa es la lectura que le daríamos hoy. ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, es que pienso, por ejemplo, en los militares de academia, ¿no? Están considerando estos dos factores, es decir, hasta la estatura. ¿Por qué? Pues porque los rifles son comprados en países que la gente tiene una talla más grande.
y entonces representan un problema en términos de hasta el disparo, ¿no? Es decir, cada vez que haces un disparo, pues te va a lastimar parte del cuerpo, porque no está diseñado para la talla del mexicano del periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una visión práctica, pero creo que también está esta otra idea de el sentir como ser humano y de la parte con la que juega el militar en términos de su profesionalización. Es decir, no dejan ellos, la gente de academia, de pensar que están formados en un ámbito de profesionalización y de ahí ese gran sesgo entre lo social de el ejército y el mundo civil. Es decir, este sesgo que se sigue manteniendo en términos de nosotros estamos educados para algo, que es parte de los ideales de este proceso de modernización que tenía el ejército en estos años de la revolución, ¿no? Entonces, creo que están implicados los dos elementos, tanto el elemento práctico como este elemento del sentir de la condición interna de los individuos. Y eso finalmente acaba siendo muy claro para entender el comportamiento del Ejército Federal en las batallas importantes de la Revolución. Pensemos en Zacatecas, pensemos en Monterrey, pensemos en Guaymas con la Marina, pensemos en Chilpancingo con los zapatistas, pensemos también en la invasión americana del 14 y el tipo de confrontación que hubo y hasta dónde pudieron llegar. Entonces, los 250,000 hombres de los que hablaba Victoriano Huerta acaban volviéndose algo muy esponjoso, muy bien armados, pero no muy útiles. Y entonces eso frente a los ejércitos revolucionarios con programas políticos que los hacían tener un estado de ánimo alto, para manejar otra vez esta idea de Napoleón de que los soldados tienen que tener un espíritu alto para poder entrar en combate. Entonces nos hace entender por qué el paso de la derrota de Victoriano Huerta fue casi desde el principio. Es decir, no hay vuelta para atrás. Se ganó muy poco. Y la revolución triunfó finalmente. Vamos a cerrar el programa y le voy a preguntar a Thalía primero, ¿cómo podemos ver y qué podemos leer sobre las armas que guarda el Museo Nacional de Historia Talis y a qué fuentes podemos recurrir para saber algo sobre el Museo de Artillería y su contenido? Pienso que primeramente es invitarlos a venir al museo. Siempre digo que un museo buscamos muchos pretextos y un pretexto puede ser únicamente venir a revisar y enfocarse en ubicar las armas y ver cómo han ido cambiando. Lo podemos ver a lo largo en un paneo, un recorrido por las salas. Igual, en este sentido, invitarlos a recorrer el Museo del Ejército que está ahí en el centro. Igual podemos ver este paneo y recorrido de estas piezas y acudir al acervo de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, conocer el catálogo que se hizo en 1910 de estas piezas, donde van a ver de manera muy general, pero puntual, cómo estaba esta búsqueda de piezas con referencia histórica. Entonces las van a poder encontrar en este libro y, bueno, pues estar al tanto de las exposiciones de este museo en torno a estas piezas, porque, bueno, están a lo largo de las salas, pero igual en su momento las podremos hablar de manera específica, como cuando se abra la sala de batalla o los mismos murales, están algunas piezas representadas en estas pinturas. Pedro, ¿qué lecturas nos puedes recomendar para saber sobre el Ejército Federal en el periodo porfiriano y fundamentalmente sobre esto que nos has platicado de las armas, de las compras de las armas, de la sustitución de las armas que estuvieron hasta en Waterloo y cómo fueron modernizándose el ejército hasta llegar a este ejército, pues cuando menos formalmente
formidable de finales del porfirismo. Bueno, en términos de bibliografía ya especializada contemporánea, tenemos en realidad poco material. Quizá el libro más reciente es el que escribió el doctor Bernardo Ibarrola sobre la historia de la industria militar, que es un libro patrocinado precisamente por la Secretaría de la Defensa, por Industria Militar, y que hace un recorrido desde el periodo prehispánico hasta el México contemporáneo, pero centrándose más en los últimos 100 años, que es la creación de industria militar, ¿no? Pero hace un recorrido general. Creo que sería como un texto base. Y para los diferentes periodos, creo que ahí podríamos acercarnos a las revistas militares. Por ejemplo, la revista que se publica entre 1900 y 1906-1914, ahí ve uno el desarrollo de esta búsqueda, de este proceso de cientificación, porque están haciendo reportes de todas las armas, los sistemas de armamento europeo, y están haciendo estudios de esas armas que se están publicando en la revista, se llama así, Revista del Ejército, de la Secretaría de Guerra y Marina, que es pues prácticamente la visión de los mexicanos en torno a la producción europea, ¿no? Por desgracia, en términos de las armas, como historia, no tenemos más que elementos a cuentagotas en diferentes narraciones. Pero creo que serían como los dos materiales, ¿no? Para la historia general, el libro de Bernardo, y para el caso del porfiriato, y todavía extenderse un poquito hasta el periodo ya constitucionalista, sería la revista del Ejército de la Secretaría de Guerra y Marina. Y yo solamente añadiría que valdría la pena acercarse a los informes presidenciales de Porfirio Díaz hasta los de Plutarco Elías Calles, porque se nota también esta evolución del ejército mexicano, de cómo se concebía en tiempos de Díaz y cómo se fue concibiendo el nuevo ejército a partir del triunfo revolucionario y del nuevo estado legal y funcional del ejército en la postrevolución. Eso lo puede uno encontrar en línea, y si quiere uno leerlo, hace muchos años salió Los Presidentes frente a la Nación, una obra benemérita de compilación de Luis González y González, que está a la mano en cualquiera de las bibliotecas. Con que lean solamente el extracto que tiene que ver con el ejército, creo que queda muy claro el proceso del que hablaban Thalía, en la parte de la evolución y de la naturaleza humana, y tú en la parte de organizativa y tecnológica también. Pues no me queda más que agradecerles a Thalía Montes Resinas, historiadora del Museo Nacional de Historia, y al maestro Pedro Celis, especialista en estudios del ejército mexicano, su participación en este programa que nos hace pensar y repensar en el papel tan importante de la tecnología en la formación de este cuerpo de Estado que es el ejército. Así que muchas gracias, Thalía y Pedro. Voy a dar por terminada esta entrevista, que se me ha ido como agua. Está muy, muy interesante. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Thalía Montes Resinas y de Pedro Celis. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio, con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Arlén Turcot, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.